Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Vamos a ver ahora lo que son las funciones en R. R contiene un montón de funciones empaquetadas ya provenientes de su librería eh, que vienen por defecto, pero también vamos a aplicar funciones que vienen de otras librerías, cosa que vamos a ver más adelante en el curso. Para comenzar, vamos a ver lo que son las funciones aplicadas a vectores numéricos, matrices, entre otros. Primero comenzamos con una matriz, con la creación de una matriz, como lo hemos visto en talleres anteriores. La creación de matriz se hace desde un arreglo. Este arreglo es un sample de el vector desde el 1 hasta el número 50 y de él vamos a solicitar solo 30 números de manera aleatoria. Y vamos a hacer un arreglo de 5 columnas y 6 filas. Lo mostramos por pantalla. Entonces, la, esta sería en el fondo la matriz. Lo primero que vamos a ver es la aplicación de funciones a matrices. Para eso vamos a utilizar la función apply, que nos va a permitir, dado una matriz y dado la especificación de si es fila o columna, que en este caso 1 es fila y 2 es columna, vamos a hacer la aplicación de la función media. Si yo muestro esto por pantalla, estoy aplicando a la matriz M, a cada fila, la función promedio. Entonces, 37 sería el promedio de la primera fila, 19,2 de la segunda fila, 16,6 de la tercera fila, y así sucesivamente. Entonces, debiésemos tener 6 valores acá, dado que tenemos 6 filas. Si yo aplico el parámetro 2, estamos aplicando la función media, pero para cada columna. Por lo tanto, debiese obtener 5 valores, que son la cantidad de columnas, y, por ejemplo, 23 es la media de la columna 1, 29, 13, 7, 34, 55. Ahí estaría la primera media y así sucesivamente hacia adelante. Por ejemplo, vamos a aplicar la función summary, que era aquella función que entrega un resumen estadístico de cuartiles, el mínimo de cada fila, 29, 8, 7, 6, 16 y 5 de cada fila, y el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo, aplicado a cada fila, dado que pusimos acá que era el parámetro 1. Y esto difiere obviamente de aplicar la media, por ejemplo, a la matriz completa. Que en este caso lo que estaríamos haciendo es sumar todos los valores de la matriz y dividirlo en 30. Y daría 25,9. Ahora vamos a ver funciones aplicadas en listas. El primer paso que vamos a hacer es crear una lista y la vamos a hacer a raíz de la matriz que creamos antes. Si recuerdan también esta sentencia M de espacio, coma, vacío, coma, 1, entrega todas las filas de la columna 1 en un vector, y eso lo vamos a guardar en el atributo A de la lista, lo mismo para B, pero de la segunda columna, y lo mismo para C de la tercera columna, y vamos a mostrar por pantalla cómo se ve esta lista. Esta lista tiene atributos, que sería el atributo A, B y C, y cada atributo tendría un vector. Ahora, vamos a utilizar la función lapply, que es aplicar una función específica a cada atributo de una lista y retornar estos valores también como una lista, que es el LDI. Entonces, por ejemplo, lo vamos a guardar en suma lista y lo vamos a mostrar por pantalla. Y si se dan cuenta acá, es una lista de nuevo, pero que contiene la suma de cada uno de los atributos. Por ejemplo, la suma de A de 29 más 13 más 7 más 34 más 50 más 5 da 138. Y así sucesivamente abajo. Podemos hacer lo mismo, pero ahora aplicando la función sapply, y lo que retorna es un vector. Esa es la única diferencia. Entonces sería un vector de 3 posiciones y que cada posición tiene un nombre. A tiene 138, B 193 y C 182.
Por lo tanto, la única diferencia entre esta función y esta función, de la lapply y la sapply, es qué tipo de variable retorna. Arriba, una lista, abajo, un vector. También R nos permite hacer nuestras propias funciones. Vamos a borrar acá nuestras propias funciones y la función que vamos a crear nosotros para esta vez va a ser la función info número. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función va a entregar primero el summary, que sería el resumen de los cuartiles de la variable que ingresemos, la media y aparte, porque eso lo hace de manera de impresión, lo imprime por consola, pero aparte esta función va a retornar como una variable para asignar la mediana de x. Por lo tanto, infonúmero, si nosotros la aplicamos sobre un vector que vamos a crear abajo, vamos a obtener todas estas cosas que están detalladas acá. ¿Y cómo se crea una función? Se eh, ubica el nombre, se invoca el nombre, hacemos el signo de asignación, llamamos function de, abre paréntesis, y acá irían los atributos de la función. Por ejemplo, el atributo que solicita esta función es solo x, necesitamos solo un número o un vector. Pudiésemos invocar con parámetro x y z, y en el fondo dentro de esta función vamos a estar utilizando estas variables como, como sus nombres las indican. Podríamos, por ejemplo, si mantengo la función de x, y, pudiese yo imprimir por pantalla el resumen de x, pero la media de y, por ejemplo. ¿Ya? En este caso vamos a solo hacer función sobre un número. Ahora invocamos esta función. Si se dan cuenta no hace nada porque lo único que hizo fue asignar la función a la variable que nosotros denominamos. Vamos a crear un vector. Vamos a mediana. Vamos a calcular la mediana. Vamos a solicitar la mediana porque es lo que retorna acá arriba. Y vamos a entonces invocar la función infonúmero aplicada en el vector b. ¿Y qué obtenemos? Primero, print summary. Tenemos la impresión de la palabra de la cadena de caracteres summary. Después, inmediatamente después, tenemos la impresión de efectivamente el resumen, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, tercer cuartil y el valor máximo. Después, print de la cadena de caracteres min, acá, la media impresa por consola y la mediana como valor asignado a la variable median b. Entonces, esta función return lo que hace es devolver la variable solicitada y esa variable nosotros la asignamos en median y esa la hemos impreso por pantalla. Vamos a ver lo que es la concatenación. Una de las funciones más famosas es el sprintf, que en el fondo es una impresión, una concatenación, pero formateada. Si vemos, por ejemplo, acá la notación de porcentaje %s hace atribución a un string, porcentaje %d a un integer, un número entero. Así nosotros pudiésemos cambiar los largos de estas variables, si son hexadecimales, números flotantes, notación científica, con Euler o con la exponencial y, bueno, o con el formato decimal. Por ejemplo, la asignación de esta función es de la siguiente forma. Hacemos una cadena de caracteres, obviamente entre comillas, dado que es un string, pero dentro vamos asignando variables con la notación que vimos arriba, porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S. Ponemos coma y el primer número, en este caso dado que yo no tiene ningún otro atributo, el primer número va a tomar de valor el primer número que encontremos acá. Por ejemplo, ese 8 va a ir asignado al primer porcentaje S. Lo mismo con el 0, que va a ir asignado al segundo, y lo mismo con el
cuarto que va a ir asignado al tercer porcentaje S. Y dado que fue asignado como porcentaje S, van a ser leídos como un string. Entonces, la frase quedaría: me despierto a las 8:05 am. Obviamente acá dice el número 8, el número 0, el número 5, pero pudiese yo tener variables. Lo que vamos a ver acá. Vamos a asignar primero un sexto a la variable A y lo vamos a poner en la cadena de caracteres, lo vamos a concatenar a una cadena de caracteres como un valor flotante. Y el valor flotante mantiene todos los decimales de este número. Entonces me quedaría como 0.16667, pero obviamente está entre comillas porque toda la transformación de cualquier variable bajo el sprintf transforma estas variables en string, en cadena de caracteres. Lo mismo acá, pero por ejemplo el punto 3 que le asignamos al frente de f dice la cantidad de decimales que quiero aproximar el, el número. Entonces me quedaría en 3 decimales. Y eso es solo para demostrarles que existen más variedades de esta notación, que son más complejas, pero obviamente pueden ser buscadas y investigadas por ustedes mismos. Y la función paste, que en el fondo también es una concatenación, pero es una concatenación más simple, tiene la siguiente forma. Ponemos cadenas de caracteres separadas por coma o variables, efectivamente, no hay problema con eso. Y después seteamos o entregamos, asignamos el valor de sep, que hace alusión a la separación, y acá lo hacemos con un espacio. Si se dan cuenta, hay un espacio. Entonces, queremos que estas 3 cadenas de caracteres se concatenen, pero con este patrón de separación, que sería un espacio. Y obtenemos exactamente lo mismo arriba. Me levanto a las 8:05 am. También pudiese ser con una variable. Si se acuerdan, la variable a era un sexto. Entonces voy a concatenar acá. Tengo a de la edad que tendré en 10 años más. Y la separación ahora, por ejemplo, la vamos a hacer con 3 puntos separados por espacio. Para que vean que la separación depende totalmente de este atributo de acá. Por último, algo que se implementa en muchas funciones de R es la creación de funciones con valores, con parámetros no definidos. ¿Cómo se hace esto? Cuando nosotros, por ejemplo, en este caso vamos a inventar la función concatenar, que va a ser una función con el atributo x, punto, punto, punto. Estamos diciendo que queremos concatenar, dado que vamos a utilizar la función paste, x a cualquier otro parámetro que se ingrese por medio de la función. O sea, que estos 3 puntos suspensivos van a ser reemplazados acá, en esa porción de la función, pudiendo ingresar cualquiera. Entonces, por ejemplo, vamos a crear la función concatenar, obviamente por espacios, porque ahí la separación está dada por espacio. La vamos a crear. Y ahora vamos a concatenar los strings hola mundo, ¿qué tal? Si se dan cuenta, X sería solo hola, que es el primer atributo, y los siguientes atributos, dado que acá están por omisión, que son de libre asignación, sería mundo, qué y tal. Si yo corro esto, hay entonces una respuesta por consola que es hola mundo, ¿qué tal? Entonces, bien importante notar que acá, que en el fondo los 3 puntos, hace alusión a parámetros que no van a ser asignados, no se sabe la cantidad de parámetros que hay, de parámetros que van a haber en un futuro en la aplicación de esta función, pero sí sabemos dónde van a ir asignados en caso de que existan, que es en esa porción de código. Espero les haya quedado claro esta lección. Nos vemos en una próxima sesión.